Seguimos orando. Vamos a empezar la cuarta temporada de oración, Cristian, por si te interesa agarrar 1 hora, 1 día, 2 días, 3 días, toda la semana. Vamos a estar orando. Toda la semana quisiera orar, bro. Créeme. Ánimo. Porque si oro todas las noches y me levanto en la madrugada también a orar, pero tengo que vencer ese miedito a que me estén viendo. Cierra los ojos. Cierra los Para ojos que y nadie nadie te te... ve. Pues puedes agarrar a las 3 de la mañana si quieres. Sin ningún problema. 3 de la mañana. Sí, nadie te ve. A esa hora estábamos nosotros y nadie nos miraba. Pero yo sí Así los miro, yo sí los así nos miro, me levanto entrenamos. a esta hora. Ok, muchachos, ya estamos en vivo ahí en Facebook. Les mandamos un saludo. Creo que algunas personas nos estaban escribiendo preguntándonos si íbamos a entrar. Déjenme nada más darme una asomada rápida, porque si entramos siempre un poquito tarde a Facebook, porque nos quedamos... A ver, déjenme contestar. A ver, comparte este video en vivo. Déjame... ¿Le puedes mandar el Zoom a Rosy, por favor? ¿Alguien, Ángel? Sí, yo se lo mando ahorita. Que está pidiendo saber cómo entrar. ¿Dónde Déjenme está ver Rosy? quién más. ¿En WhatsApp? No, ahí por Face. Ok. Déjame meto al Face. Ok. Y creo que yo vi que Lucy nos estaba pidiendo, pero no la veo. A lo mejor estoy mal. Hola Elena, buenas noches. Leti, buenas noches. Alex, sí, ahorita te lo manda el link. Ángel, también a Alex nos lo está pidiendo, ¿no? Que bueno, vamos a ser un poco más precavidos en mandar los links de Zoom porque ya ven que la semana pasada se puso la cosa interesante con las personas que no deseábamos que interrumpieran. Sí deseamos que entren, pero que aprendan. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio de Primera de Corintios. Y si tienes una Biblia, bueno, ábrela en Primera de Corintios capítulo número 1. Y vamos a avanzar un poquito más que la semana pasada, pero me interesa mucho tocar algunos puntos que toca Pablo en estos primeros versos de Corintios. Y bueno, antes que nada, yo quisiera pedirle a Samuel, si nos ayudas haciendo una oración, Samuel, para continuar con este estudio. Sí, claro que sí. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, aprendiendo más de ti, conociendo más a fondo de lo que tú tienes para nosotros, de lo que tú tienes para decir, Señor. Bendecimos esta hora que vamos a estar aquí juntos y que podamos con entendimiento aprender todo lo que tú tienes preparado para nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada empezamos a estudiar el libro de Corintios, o la carta más bien de Corintios. Corinto era una ciudad muy importante, muy importante. La historia nos dice que estaba exactamente ubicada cerca de un puerto muy importante que, para hacerlo en breve, les explico, unía a los marineros para que no le dieran vuelta a todo el territorio de Grecia, por decirlo así, y entonces ahí se estacionaban los barcos y en vez de dar toda la vuelta, se estacionaban los barcos y los barcos, fíjense la tecnología de aquel tiempo, los cargaban, como que les ponían llantas y los empujaban 4 millas adelante para que estuvieran en el otro lado del mar. Hagan de cuenta que es un tipo canal de Panamá o el canal que está ahí en el Medio Oriente. ¿Cómo se llama ese canal? Sous, tiene el apellido del ingeniero que lo hizo. Y muy interesante que en la antigüedad este canal se trató de hacer, pero no se pudo hacer, no pudieron los romanos hacer este canal, pero el mismo que hizo el canal que les digo del Medio Oriente
sí logró hacer este canal y actualmente es un canal que ahorra al comercio muchísima vuelta. Pero en ese tiempo, Corintio estaba exactamente ahí y por tanto era una ciudad súper, súper próspera, porque por ahí tenían que cruzar todos los barcos y todo el comercio. Pero además de la prosperidad que tenía, pues como en todos los puertos del mundo, se dan muchas cosas de degeneración, ¿no? Había mucha prostitución, había mucha celebración donde la gente está lejos de su casa y bueno, hace una bola de cosas que no deberían de estar haciendo. Y la ciudad de Corinto se reconocía como una ciudad de puro degenere, ¿no? De pura deformación, de puro hacer lo que se me pega la gana, si yo habría de engañar a mi esposa y pues me iba ahí a Corinto porque todo ahí se trataba de eso, ¿no? De orgías, trampas, tranzas, porque como era una ciudad comercial, pues había muchísimos malos negocios, muchas promesas y pocas cosas se cumplían. Y como era una ciudad de paso, pues entonces cada quien hacía lo que se le pegaba la gana ahí. Y Corinto tiene una particularidad muy interesante de ese tiempo. Por ejemplo, actualmente tú conoces un degenerado y así, un perverso, y le dices así, ¿no? No, eres un perverso. Bueno, muchos en la iglesia se dan carrilla y se dicen, no, es que eres un filisteo, ¿no? Haciendo referencia a que te portas no como un cristiano. Bueno, en aquel tiempo a las personas les decían que eras un Corinto, porque se refería a lo perverso que estaban las cosas en Corinto. Entonces, si te conducías o hablabas de una manera o hacías algunas cosas, te decían como Corinto, ¿no? Órale, Corinto. Entonces, este es el entorno de Corinto. La semana pasada olvidé comentárselos y es ahí hay una iglesia y es la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto le está costando mucho trabajo mantenerse como debe de mantenerse y mucha de la influencia de esta sociedad perversa pues le hace daño a la iglesia. Y entonces Pablo escribe muy claramente a esta iglesia en Corinto. Nuevamente, pongan en su mente que es una ciudad muy próspera. Seguro que en la iglesia estaba también gente próspera y también una iglesia, una ciudad muy perversa, ¿verdad? La verdad, suena muy similar a algunas ciudades que yo conozco, pero Pablo les escribe a la iglesia porque estaba preocupado y Pablo, interesante Ángel, que la semana pasada lo trajiste a colación. Fíjate que Pablo escribe a Corinto desde Éfeso, donde vivió 3 años. Esto lo podemos encontrar en Hechos 20:31, ¿no? Entonces no estaba en prisión, ya me había preocupado que no estuviera yo también informado de dónde, qué estaba sucediendo en ese tiempo de Pablo. Pero bueno, está en Éfeso y está escribiendo preocupado por la iglesia en Corinto. Y la semana pasada platicamos pues brevemente de algunas cosas de Primera de Corintios, de cómo Pablo él dice, yo soy un apóstol de Jesucristo. Hablamos de qué es un apóstol bíblico. Hablamos un poco de Sóstenes, que era una persona que perseguía a Pablo y que terminó siendo discípulo de Pablo. Y hablamos que muchas de las personas que nos están persiguiendo, que nos están dando lata en cuestión de nuestra fe en Cristo Jesús, están siendo, el Espíritu Santo está trayendo convicción en su vida y están siendo molestos, perturbados en el interior y no saben ni siquiera cómo reaccionar, ¿no? Y bueno, hablamos después de esto, las palabras que Pablo dice. Y yo quiero mencionar algo que no dije la semana pasada. Pablo dice, saluda de esta manera a la iglesia y les dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es el verso número 3. Y aquí hay dos cosas que quiero mencionar rápidamente. Menciona gracia y fíjense, los griegos se saludaban así. En vez de decir hola, decían gracia, gracia. Y la palabra gracia quiere decir belleza. Esa es la traducción literal, ¿no?
Entonces, la gente se decía, oh, belleza, belleza, belleza. Así se saludaban los griegos. Pero es interesante que Pablo también dice paz. Y cuando dice paz a vosotros, le está hablando también a los judíos. La manera en que los judíos se saludan hasta el día de hoy, se dice la paz sea con ustedes, que es la palabra shalom. Pero lo más interesante de esto es que dice gracia y paz. Gracia y paz sea a vosotros. Y eso tiene un orden. Porque si tú no comprendes lo que es la gracia, y hoy vamos a tomar este tema un poquito más profundo y voy a hablar de él, si tú no comprendes qué es la gracia, jamás puedes tener paz en tu vida espiritual, ni entender la eternidad que Dios te ha preparado. Entonces el orden es correcto. Primero debemos de comprender qué es esto de la gracia y entonces vamos a poder lograr esta paz que tanto buscamos y que todos nosotros queremos. Es el orden correcto. En un momento lo voy a volver a abordar, ¿no? Y luego dice, gracias Dios, doy a mi Padre siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y hasta se me hace chistoso que Pablo diga esto, porque sabe la situación que está viviendo en Corinto la iglesia, sabe la situación que está viviendo la ciudad. Y dices, híjole, la verdad que gracias a Dios que Él les ha dado gracia, ¿no? O sea, está hablando que gracias a Dios porque Él tiene gracia con ustedes, ustedes son salvos. Y luego sigue diciéndole, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Jesucristo. ¿Le saben qué? Gracias a Dios que son salvos. La gracia los está siguiendo, la gracia está sobre ustedes. Y luego el verso 8 dice, el cual también nos confirma hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ahí leímos la semana pasada y estudiamos la semana pasada, donde nos dice, ustedes son santos, no tienen que ganarse esto, no es cuestión de las obras, no es cuestión de que luchen, ustedes no pueden ganarse más amor de Dios, Dios los ama al máximo, les ha dado todas las cosas espirituales al máximo, están bajo la gracia. Dice, Él los ve irreprensibles, los ve sin mancha, los ve sin pecado, gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, empezamos en el versículo o seguimos en el versículo número 9, donde dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y lo que les está diciendo aquí, Pablo, les está diciendo que no tienen de qué estarse preocupando, tienen que entender la gracia. Dios es fiel para permanecer con ustedes por medio de la comunión con Cristo Jesús. Ustedes han obtenido salvación, han obtenido perdón de sus pecados, han obtenido una relación personal con Dios, pero entiendan, esto es un regalo, es la fidelidad de Dios. No es porque te lo ganaste otra vez, no es porque tú luchas por ello, no es porque te la pasas haciendo buenas obras. No, no, no. Es un regalo de Dios. Esta es la gracia. Dice, fiel es Dios en qué? Fiel es Dios en su gracia, en este regalo que nos ha dado de podernos relacionar con Él por medio de Jesucristo. Y esto me recuerda el Salmo 73. Ustedes pueden pasar allá al Salmo 73 en el momento que tengan tiempo y leerlo y ver cómo dice que Dios nos tiene tomados de su mano, tomados de su mano. Déjenme ver que no sean personas tratando de entrar aquí al ok, sigue Rosy diciendo que no sabe cómo entrar por Zoom. ¿Le mandaste el vínculo, Ángel? ¿Sí? ¿Sí? Pues no sé qué le pasa. Ay, déjenme ver. Denme un minuto nada más. A lo mejor está esperando que yo se lo mande a él. Aquí se lo voy a mandar.
Ok, entonces seguimos ahí en el... ¿Qué verso íbamos? Íbamos en el verso... me perdí aquí. Ok, estamos hablando de la fidelidad de Dios en el verso 9 y les recomendaba que se dieran una vuelta por el Salmo 73, que dice que estamos tomados de la mano de Él. Y yo les he dado muchas veces este ejemplo, ¿no? Pero les voy a dar otro ejemplo, algo que recordé ahora que estaba estudiando esto, y es que en contadas ocasiones hemos podido ir a la nieve con mis hijos y mi esposa, y en una ocasión recuerdo de las ocasiones que fuimos a la nieve y el piso se congela. Y entonces mis hijos pequeñitos, mis hijos ya tienen 28 y 26 años, pero pequeñitos, pues los llevaba tomados de la mano y el pavimento pues está congelado. Y estamos cruzando la calle y mi hijo me llevaba de la mano y se resbala, ¿no? Se resbala mi hijo. Pero ¿sabes qué? Mi hijo no cayó al piso, ni se pegó en la cabeza, ni se dio un golpe, porque no era que él me tuviera mi sujeto de mi mano, sino que yo lo tenía sujeto a él con mi mano y no iba a permitir que se golpeara o que se hiciera daño. Esto es el ejemplo de la gracia de Dios. Dios nos ama, Dios nos ha dado todo lo que necesitemos para relacionarnos con Él y Él no está dispuesto a perdernos ni a dejarnos caer ni a que nos separemos de Él. Yo les dije la semana pasada que nosotros no podemos comprender la gracia de Dios. Podemos comprender que debemos de seguir este proceso de santificación en Él. Debemos de comprender que sí, la Biblia nos dice que cada vez tenemos que ser mejores, que nos dice la Biblia que cada vez tenemos que tener el carácter de Cristo, pero la gracia cubre nuestros errores, porque sabes, tú y yo somos humanos y jamás vamos a dejar de pecar. Y lo primero que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio es que, ¿sabes qué? Conozco toda la perversidad y toda la porquería que está sucediendo en la ciudad y conozco también a la iglesia, pero yo quiero asegurarles que Dios es fiel, que su gracia está sobre ustedes, que Él los tiene tomados de la mano. Y me encanta que Pablo empiece esta carta con estas cosas porque después se van a dar cuenta que no Pablo les está dando una palmadita en la espalda, sino que cada una de estas situaciones pecaminosas las empieza a abordar y les empieza a decir que las tienen que transformar y que las tienen que cambiar. Y yo, si no dejé claro la semana pasada este punto de que debemos de estar seguros de la gracia que Dios tiene para con nosotros, del amor que tiene para con nosotros, del perdón que tiene para nosotros, eh, tenemos que abrazar esto, comprender esto, porque si no, todo el tiempo vamos a vivir en temor. Y por eso Pablo les está diciendo, no vivan en temor, Dios es fiel. Fuiste llamado a comunión con Dios por medio de Jesucristo. Mira, muchas personas tienen la imagen de que Dios está así en su trono, esperando que te equivoques. Y en el momento que te equivoques, Él dice, voy a mandar castigo sobre la vida de Gerardo porque se portó mal, porque me desobedeció. Y paz, paz. Es como nos imaginamos que es un papá, no sé, atrás de la puerta con un bat de béisbol esperando que desobedezcamos y que entremos a la casa y una garrotiza nos pone, ¿no? Pero ese no es Dios. Dios nos ama. Dios quiere que nosotros conozcamos su gracia. Por supuesto, mira, no podemos hacer tonto a Dios, la verdad. Y si Dios te dice, oye, ¿sabes qué? Por decir algo, ¿no? Robar no es algo que debes de hacer. No debes de hacer negocios donde hagas trampa con los demás. Pero tú dices, no, pues yo tengo que salir adelante con mis gastos, con mi vida, con mi comodidad, y pues me tengo que aventar unas trancitas aquí por debajo de la mesa, ¿no? Y pues sí, le das y te avientas tus tranzas. Dios te dice que no lo hagas, pero tú insistes en hacerlo. ¿Qué pasa? Pues resulta que te cachan en tu trabajo y pierdes el empleo. ¿Ese es Dios castigándote? ¿O son las consecuencias naturales de no haber obedecido a Dios?
Hay otros que se avientan unas más grandes y finalmente terminan en prisión, ¿no? Porque se aventaron toda una timada de personas y terminan por fraude en prisión. ¿Es Dios que los castigó? ¿O son ellos mismos que están siendo pagados con sus propias obras? Y muchas veces nosotros creemos que es Dios castigándonos, pero la verdad son las consecuencias naturales de nuestras malas acciones. Si yo tengo relaciones sexuales y se embaraza mi pareja, pues es una consecuencia natural de tener relaciones sexuales. No es que Dios se enojó y dijo, le voy a mandar un chamaco a estos para que se les quite y se tengan que casar. No, son consecuencias naturales de nuestras acciones. Si tú me preguntas a mí, oye, la Biblia dice que Dios castiga porque el que ama a sus hijos los disciplina. La palabra correcta es disciplina. Dios nos instruye, Dios nos trae a disciplina, Dios nos dice, este es el camino. Pero la verdad, Dios ya no necesita castigarnos porque vamos a cosechar de nuestras obras. Ahora, que Dios castiga, la Biblia nos habla que sí, ¿verdad? Pero la palabra correcta en esa cita es que nos disciplina, nos muestra el camino, nos muestra qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, la gracia de Dios está absolutamente sobre nuestras vidas, indistintamente de las cosas que estemos haciendo. Si tú eres una persona que has conocido a Cristo, has aceptado el regalo de su salvación en la cruz y te resbalas, bueno, eso está cubierto por la gracia de Dios. ¿Cuándo se acaba eso? No lo sé. Lo único que te voy a decir es que hay dos cosas muy importantes. Pecamos porque somos humanos, pero la segunda es cuando te avientas tus pecados con premeditación, alevosía y ventaja y habitas en ellos. Mira, Dios dice que Él nos ha perdonado nuestros pecados cuando Él murió en la cruz. Todos tus pecados. Los que cometiste y los que vas a cometer. Y tú aceptaste ese regalo de la cruz. Pero decíamos que entonces nosotros cuando nos presentamos delante de Cristo y le presentamos nuestros pecados, le decimos, Señor, yo hice esto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos presentando nuestros pecados en arrepentimiento, diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? Me alineo a tu voluntad, me alineo a tus pensamientos. Ya no quiero ser esa persona. Decido arrepentirme, cambiar. Pero bueno, aquel cristiano que no tiene arrepentimiento de sus malas conductas, de sus malas acciones, que no viene delante de Dios y le dice, reconozco que yo estoy mal y que tú estás bien, pues algo está sucediendo, ¿no? Hay personas que dicen, no, entonces no son cristianos. Bueno, si lo quieres calificar de esa manera, pues está bien. Yo pienso que sí son cristianos, pero que no tienen un compromiso con Cristo y que están arriesgando pues su relación personal con Dios. Porque Pablo nos dice, esta salvación tan grande hay que cuidarla. Y bueno, no voy a ampliar más en eso porque no estoy hablando de que perdamos la salvación, sino estoy hablando de que nosotros tenemos que abrazar la gracia de Dios. Y el ejemplo que les di las semanas pasadas, ¿no? O esta misma semana, cuando yo cruzaba la calle por el hielo con mi hijo, pues aunque mi hijo me suelte, yo no lo suelto. Él se queda conmigo. Y es Dios que también, por eso les di este salmo para que lo lean, que dice que Él nos tiene bien tomados de la mano. O sea, que no nos va a soltar, no nos va a dejar ir. Y Dios no quiere dejarnos ir. Y Él, fíjate lo que hizo Dios. Él está tan interesado en no estar apartado de ti, que prefirió morir por ti que estar sin ti. ¿Me explico? O sea, Él ha hecho todo el esfuerzo, todas las cosas necesarias para que tú permanezcas eternamente con Él. ¿Sabes? Y su gracia es tan grande para que nosotros vivamos nerviosos de que mañana si me atropella un carro, si me da COVID y me muero, pues ¿será que entonces Dios no me amaba? ¿O será que me iré al infierno en vez de irme al cielo? Y Pablo dice claramente eso y es súper importante que lo abracemos. Fiel es Dios
por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Cristo Jesús. Fiel es Dios. Por medio de Cristo Jesús Él te ve. Ese es el lente por el cual Él te observa. No te observa en tus pecados, en tu mente perversa, en tus malas acciones. Él te ve a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y podemos, por tanto, tener una relación personal con Dios. Él nos ve justificados, purificados, santificados, aunque seguimos en un proceso de santificación cada día. Entonces, no quiero que exista la duda de que sí, tenemos que caminar cada día mejor, tenemos que ser más como Cristo cada día. Eso no tiene que haber ninguna duda, pero también debemos de caminar en fe, en confianza en que Dios es fiel y que su gracia nos cubre, nos protege y que tenemos que vivir en paz. Este asunto de la salvación debe ser un factor de paz para nosotros. Debería ser algo que ni siquiera estamos pensando en que, uy, ¿qué tal si? No, ¿qué tal si nada? La gracia de Dios te cubre y fiel es Dios por medio de Jesucristo. Él te ve por medio de Jesucristo. Hay comunión entre tú y Dios por medio de Jesucristo. Tus pecados han sido perdonados, han sido lavados. Y sí, Dios te pide que no sea Él solamente residente en tu vida, y lo dije varias veces, sino presidente en tu vida. Él quiere gobernar tu vida, Él quiere guiarte y quiere que le obedezcas, pero es un proceso. Y Dios sabe que somos superhumanos y que nuestros procesos a veces no son tan rápidos, tan veloces. No, nuestra vida no es como echarle chocomilk a la leche y se convirtió en leche en chocolatito, ¿no? No. Nuestra vida y nuestra humanidad está tan tronada que es un proceso por el cual estamos siendo perfeccionados a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y de la relación que tenemos con Dios. Entonces, era muy importante para mí dejar claro esto antes de seguir con el siguiente bloque de este capítulo. Y solamente hemos avanzado un verso. Pero bueno, en el verso 10 cambia de tema radicalmente Pablo y empieza a abordar algunos problemas. Y dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Verso 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Saben? Aquí aborda un problema. Yo tenía mi agua aquí, tengo mucha sed. Alguien me hizo acá está. Aborda un problema muy común de la iglesia, Pablo. Súper común. Y Pablo está diciendo, oigan, he escuchado que hay muchas divisiones entre ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Hay unos que están diciendo que, no, pues yo soy de Pablo. O sea, el fundador de la iglesia, yo obedezco nada más a Pablo. No obedezco a nadie más. A mí nadie me diga nada. Si algo quieren conmigo, que hablen con Pablo y que Pablo me diga a mí. Y luego dice, otros son de Apolos, ¿no? Vamos a decir, un líder de la iglesia. No. Yo le hago caso al copastor de la iglesia. Él está aquí presente y él es el que nos enseña y yo con él. Y si no lo dice él, pues entonces nada, ¿no? Yo estoy de acuerdo con sus enseñanzas. Él predica que la salvación no se pierde y yo con él me entiendo. Y Pablo, pues no me importa. No, pues si plantó la iglesia, ¿a mí qué me importa? A mí me importa Apolos. Y luego otros de Cefas, ¿no? No, a mí, yo con Cefas, porque Cefas, ¿sabes qué? A él le gustan los 45 minutos de alabanza y luego tiene tiempos de administración personal con cada uno allí en el altar. Pero los más engreídos son los últimos, ¿no? Se oye muy bonito, pero son los más engreídos que dicen, y yo soy de Cristo. O sea, no me sujeto a Pablo, no me sujeto a Apolos, no me sujeto a Cefas, a mí solamente me habla Dios. Y yo tengo un chorro de personas que vienen conmigo y los que me conocen
saben que yo voy a bajar la guardia ante 3 cosas, ¿no? Si tú vienes conmigo y me dices, Gerardo, no puedo porque mi familia, mi esposo, mis hijos, yo te voy a decir, atiende a tu familia, ¿no? Ahí yo no puedo ponerme a eso. Bíblicamente no existe. La segunda cosa a la cual yo no puedo decir nada es cuando tú me dices, es que mi trabajo, Gerardo, mi trabajo. Mientras su trabajo sea un trabajo honesto y tú me digas, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello por mi trabajo, yo no vas a tener. Si tú me dices, no puedo ir los domingos a la iglesia en la mañana porque trabajo, yo no te voy a obligar a que vayas los domingos a la iglesia en la mañana y que pierdas tu trabajo, ¿verdad? Buscaremos otra manera en que tú seas ministrado. Y no voy a tocar el día del reposo el día de hoy, ¿no? Pero hay otras personas que llegan y me dicen, es que Dios me dijo. Y entonces yo les digo, pues si Dios te dijo, yo no soy nadie para decirte nada, ¿verdad? Y muchas de estas personas vienen conmigo a decirme que Dios les dijo algo pensando que pues yo no voy a discutir al respecto. Y si una persona me dice, es que Dios me dijo que yo haga aquello y el más allá, yo no me voy a poner a discutir. Si yo veo que es algo que va en contra de la Biblia, entonces yo les digo, ¿sabes qué? Es prudente que analices lo que me estás diciendo porque Dios dice esto en la Biblia y Dios no se puede contradecir. Pero es a lo más que llego, ¿no? Pero hay personas que me dicen, es que Dios me habla a mí. Sí, así como a ti Dios te habla, a mí Dios me habla. Y si Él me lo dice, yo le voy a hacer caso, pero no te voy a hacer caso a ti. Y ese es el tipo de personas al que Pablo se está refiriendo aquí. Él dice, hay los que dicen que son mis discípulos, hay los que dicen que son de Apolos y los que son de Cefas, y hay los que dicen, yo nada más obedezco a Cristo. A mí, ninguna otra autoridad está sobre mí. ¿Cómo lo podemos ver en la actualidad? Bueno, ¿cuántas personas dicen, yo no necesito ir a la iglesia? La iglesia es una porquería, está llena de hipócritas, pero yo y Dios nos entendemos, yo y Dios, yo me relaciono con Dios. Bueno, hay varias respuestas para eso, ¿verdad? La primera es que imagínate tú, tienes a tu novia y un amigo tuyo te dice, no, 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 a mí ni me menciones a tu cochinada de novia, ¿eh? Yo no me voy a relacionar con esa mujer, hermano. Me tiene harto, es una hipócrita, es una chismosa, todo el tiempo tiene problemas. Yo no voy a estar con ella. Por hoy, ¿cómo te sientes si es tu novia, no? O sea, y somos humanos. Imagínate qué piensa Dios cuando dices, tu novia, la iglesia es una porquería, no la necesito. Lo único que necesito es tú y yo, es lo único que necesito. ¿Verdad? Y Pablo está hablando de ese grupo de personas, ese grupo de personas que están tan soberbias en la iglesia que dicen, a mí solamente Dios me habla. Es una actitud inclusive, si entiendes el concepto farisea, ¿no? Que dicen, yo soy recto, yo soy justo, yo soy el ejemplo de cómo obedecer a Dios y cómo entender a Dios y cómo hablar con Dios. Y, y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que nos necesitamos unos a otros. La Biblia nos dice que la iglesia es el canal por medio Dios edifica nuestras vidas. Y bueno, este asunto de sentirnos nada más conectados con Dios, como una relación exclusiva que nadie tiene autoridad para hablar en nuestras vidas, produce gente muy sabia en su propia opinión. Y la Biblia dice que los que se creen sabios en su propia opinión, los engreídos, Dios los desprecia. Entonces está bien tremendo, ¿no? Pero también nos habla Pablo. Dice, paren de cosas. No, hablen una misma cosa todos. Que no haya divisiones entre ustedes. Ahora, ponte a pensar, ¿cuál es la misma cosa que toda la iglesia pudiera hablar? ¿Cuál es la misma cosa? Bueno, la misma cosa que la iglesia puede hablar son 2 cosas. Es Jesucristo y la palabra de Dios.
La pregunta no es a quién es mi autoridad y a quién le hago caso. No, no, no. La pregunta es hablar una misma cosa. Hablar la palabra de Cristo y hacer la palabra de Cristo. Hablar sobre el evangelio de Cristo y abrazar el evangelio de Cristo. Y esto mismo es lo que deberíamos estar haciendo en la iglesia actualmente. Hay tanta división en tantas cosas de que si la salvación se pierde, si no se pierde. Ahorita vamos a tocar otro punto donde la gente dice que hay que bautizarnos para tener perdón de pecados. Y hay otras iglesias que dicen que no necesitas eso. Y dice Pablo que no haya divisiones. Hablen una sola cosa. Y Pablo continúa, y voy a seguir adelante porque el tiempo se me está yendo como proyectil y necesito terminar esta idea donde que Pablo dice, hablen una misma cosa. Dice en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? O sea, Cristo dice incoherencias, Cristo a unos atiende de una manera y a otros de otra manera, y a unos les habla con cariño y a otros les habla con ira, y dice, ¿acaso Cristo está dividido en pedacitos para que se lo repartan? Y luego habla de él. Dice, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? O sea, cuando me dicen a mí que tengo yo un grupo de seguidores, Pablo dice, ¿no? Tengo un grupo de seguidores. A ver, ¿yo morí por ustedes? ¿Para que anden haciendo un equipo y dividiendo la iglesia diciendo que solo Pablo? Dice, no, Cristo no está dividido. Pablo no murió por ustedes. Y luego dice, o yo los bauticé en el nombre de Pablo, como diciendo, cuando los bauticé, yo dije, en el nombre de Pablo te bautizo. O sea, como haciendo los míos. Y él dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, ¿no? Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Y ahora, eso está súper interesante que lo mencione Pablo, ¿no? Dice, no estén divididos, solo Cristo, solo Cristo y solo su palabra. Piensen en una sola cosa, hablen de la misma cosa. Y obviamente, Pablo al rato nos va a explicar en 1 Corintios todas las discrepancias doctrinales que tenía la iglesia de Corinto, lo que unos decían, los que otros decían, lo que unos pensaban y lo que otros pensaban, y cuáles eran esas divisiones. Y poco a poco los vamos a ir estudiando. Solamente yo te quiero decir que nuestra responsabilidad en la iglesia no es traer desintegración, no es traer división. No, no, no. Es traer unidad, ayudar a que la iglesia sea saludable. Y en muchas comunidades, pues están hablando del pastor por sus espaldas, por todos lados, diciendo que no hace, que no dice, que no va, que no sube. Bueno, y si tú eres una de las personas que tienes algo que decir, ¿por qué no vas con el pastor y le dices a él? ¿Sabes? La Biblia nos da un orden en vez de andar chismeando entre nuestros hermanos. La Biblia nos da un orden y nos dice que si tú hay algo en contra de tu hermano, vayas y hables con tu hermano. No te dices, ve y haz un equipo por acá de 10 personas, estén hablando del hermano, quien sea el pastor, y hagan una división de la iglesia, haz tu equipo por aquí al lado, y entonces ya cuando lo tengas bien fortalecido, van con el pastor y se lo agarran a cachetadas o joloteras. No, la Biblia dice que vas con tu hermano y le dices, oye, ¿sabes qué? Esto yo veo, ¿qué está sucediendo? Y entonces a lo mejor tu hermano te explica y te aclara las cosas. Pero a lo mejor sí, efectivamente está en una situación que tiene que cambiar. Y dices, oh, pues sí, ¿sabes qué? Tienes razón, ayúdame. Y oras por él, caminas con él. Santiago nos dice que confesemos nuestros pecados unos a otros para sanar, no para perdón de pecados, para sanar. Y oren unos por otros. Entonces, hablamos unos con otros, nos enfrentamos, nos confrontamos con nuestras situaciones y ya. Si la cosa no funciona, la Biblia dice, ok, entonces si no funciona así, tráete un testigo de que ya hablaste con él. Y entonces hablas con un testigo. Y te da un orden hasta donde ya llega la situación donde vas con los ancianos, con los líderes de la iglesia
y habla con esa persona. No es al revés. Pareciera que muchas veces nosotros hacemos todo un team, todo un equipo divisorio en la iglesia en contra de un hermano. Y andamos con murmuraciones a veces que ni siquiera están bien basadas. Y si te pones a preguntar, si te pones a pensar, aquellos que nos han estado siguiendo los domingos en el estudio de Santiago, dice Santiago que ¿de dónde vienen las disputas entre ustedes? O sea, ¿de dónde vienen todos los pleitos, todas las divisiones? Y Santiago lo dice, de sus propios, de su propio egoísmo, de sus propias mentes egoístas. Y siempre que estamos haciendo divisiones, siempre que estamos murmurando sobre otras personas, siempre que nos traemos discusiones, lo estamos haciendo porque somos egoístas. Porque nosotros queremos algún tipo de reconocimiento o queremos obtener algo al respecto. La Biblia no se equivoca. La Biblia claramente, consúltalo en Santiago, dice, ¿de dónde vienen todas sus disputas? Todas. Toda discusión, todo problema, todo conflicto, todo pleito que tengas en la vida, viene de una sola cosa: los pensamientos egoístas dentro de ti. En el matrimonio, ¿de dónde vienen todos los problemas? De los pensamientos egoístas que tuvo una parte de la pareja o las dos partes. Si solamente una cosa arregláramos en el matrimonio, si solamente arrojáramos el egoísmo fuera del matrimonio, te garantizo que los matrimonios funcionarían de una manera fabulosa. Si tan solo echáramos nuestro egoísmo, nuestros pensamientos egoístas de nuestras amistades, ¿sabes? Jamás tuviéramos problemas con nuestras amistades. Y te puedo mencionar cada relación humana, ¿no? Ya sea noviazgo, relación laboral, relación familiar, padres e hijos, hijos a padres. Si tan solo nos despojáramos de los pensamientos egoístas, fuéramos fabulosos en nuestras relaciones. Y la gente nos conociera, ¿sabes por qué? Por nuestra bondad y generosidad. Porque dejamos de pensar en nosotros. Y toda persona que promueve división en la iglesia es una persona egoísta. Y mira, yo te puedo hacer esta recomendación. De hecho, eso es lo que yo hago. Así que si tú me vienes a hablar a mí de alguien mal o pretendes hacer un equipo conmigo, eso es lo que me vas a escuchar decir. Me vas a escuchar decir, oye, ¿y ya hablas con esa persona? No, es que tú eres el pastor. No. ¿Ya hablaste con esa persona? No. ¿Sabes qué? No vengas a hablar de absolutamente nada mal de ninguna persona conmigo. Ve y hablas con esa persona. ¿Ya? Así que a mí no me vengas con ningún chisme de nada. No me importa. No me vengas a hablar de ninguna iglesia, de ningún pastor, de ninguna persona, porque simplemente no me interesan los chismes a mí. De nada. Y mira, la verdad, yo te voy a ser bien honesto. Ha habido personas cerca de nosotros que, bueno, mejor nada más termino diciendo esto, que Dios se las ha llevado fuera de nuestras vidas. Porque han querido hacer divisiones, han querido traer conmigo divisiones y decirme y hacer. Y yo digo, ¿sabes qué? A mí no me hables de nadie, de absolutamente nadie mal. Ni de esta iglesia, ni de ninguna otra iglesia. A mí no me interesa. A mí lo único que me interesa es pastorear esta iglesia, ser la persona que Dios quiere que sea, que con mucha dificultad lo trato de hacer, y amar a la gente de esta iglesia en el estado en el que se encuentre. Dios me ha llamado a amarlo a Él y amar a las personas en el estado en el que están, viendo y buscando que por medio de la palabra del Señor, el Espíritu Santo y el discipulado vayan siendo transformados. Pero ni voy a criticar, ni voy a señalar, ni voy a chismear de absolutamente nadie, especialmente de aquellas personas y aquellas situaciones y aquellas iglesias donde yo no tenga injerencia. Entonces, si tan solo tú dejaras de poner atención, así como yo intento hacerlo, a los chismes y a las situaciones,
¿Sabes que muchas de tus conversaciones con gente cristiana se acortarían tremendamente? Ponte a pensar por un momento. Cuando nos reunimos entre cristianos, ¿a poco no con una facilidad impresionante se da andar chismeando? Y yo te invito a que tengas la integridad y el valor de decir, es que yo no le entro a esta conversación, man. Yo no quiero hablar mal de nadie, ni quiero que en mi presencia estén hablando de otra persona. Si esa persona está presente aquí. Y la gente no se va a sentir cómoda contigo, pero te va a respetar y va a dejar de andar con chismes, con divisiones. Bueno, ya sé que soy un apasionado del tema, pero denme 5 minutos más para terminar hasta donde quería terminar el día de hoy, ¿no? Aquí hay otro tema que me interesa mucho dejar en claro. Pablo dice en el verso 17, hablando que él no ha bautizado a nadie en su nombre, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y termina en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí quiero mencionar algo muy importante. Pablo dice, ¿saben qué? A mí Dios no me llamó, no me envió a andar bautizando gente. Dice, a mí me llamó Cristo a predicar el evangelio. Y luego dice, ¿de qué manera predicarlo? Dice, no con sabiduría de palabras. O sea, dice Pablo, ¿sabes? A mí Dios me llamó a predicar de Cristo, de su sacrificio en la cruz, de la transformación que Él debe de tener cuando habita en nuestro interior, del perdón de pecados, de la esperanza que tenemos. Y me envió a hacerlo con palabras sencillas, de una manera entendible, de una manera práctica, de una manera alcanzable. Dice, para que no sean mis palabras, sino el evangelio de la cruz, el que tiene un efecto en la gente. A veces nos preocupamos demasiado por usar, especialmente en la iglesia cristiana. Yo recuerdo, te lo soy honesto, llegó un momento en que yo me aprendía una nueva palabra a la semana para usarla para hablarle a la iglesia. Y entonces todavía de repente se me salen algunas porque las incorporé a mi vocabulario, pero trataba de usar palabras elocuentes y elegantes que ni siquiera veía veces que la gente las comprendía para que se oyera bonito. ¿De qué sirve todas estas palabras complicadas y difíciles de comprender si la gente no se lleva nada? ¿De qué me sirve a mí hablarte de las dispensaciones si no vas a entender ni siquiera la palabra? Y Pablo dice, no con sabiduría de palabras. No, y vaya que Pablo sabía sabiduría de palabras. Él era un teólogo, él era un fariseo estudiante de la Biblia que perseguía a los cristianos, era una persona súper culta. Y él dice, ¿sabes qué? Dios no me llamó a andar con sabiduría de palabras. O sea, Pablo dice, Dios me ha llamado a predicar el evangelio de una manera sencilla. Muchas personas nos preguntan a nosotros en la Iglesia para Todos, ¿por qué usamos el vocabulario que usamos? Y lo usamos, entre otras cosas, porque la Biblia nos muestra que el evangelio se tiene que predicar de una manera entendible, de una manera aplicable. Lo escuchas el domingo, lo practicas el lunes. Porque la Biblia nos enseña que no debemos de poner estorbos a la gente para que ellos lleguen a Cristo. Y muchas veces nuestra manera de compartir el mensaje es tan complicada que la gente no la comprende. Y es por eso que paso tanto tiempo explicando sobre qué quiere decir la gracia, ¿verdad? Porque yo puedo hablar y decir que la gracia esto y la gracia aquella, pero si no comprendemos ese término bíblico y no lo explicamos casi de sencillo,
pues entonces la gente jamás va a comprender el evangelio. La otra cosa que quiero resaltar aquí es que es sobre el bautismo. Pasa algunos mensajes aquí, Pablo, sobre el bautismo. Y mucha gente cree que Dios nos ha enviado a bautizar, que esa es nuestra tarea. Y hay gente, como les decía, que piensa que obtenemos perdón de pecados a través del bautismo. Y bueno, no quiero confundirlos. La Biblia sí dice que tenemos que bautizar personas. De hecho, en lo que se llama la Gran Comisión, que es cuando Cristo está ascendiendo al cielo y les dice, ahora lo que quiero que hagan ustedes es que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y ahí dice, y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego que hagan discípulos. Esas tres cosas nos dice esta ordenanza, pero ese es el orden. Primero, predicar el Evangelio. 1. Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio, no a predicar un bautismo. Dios nos ha llamado a predicar un Evangelio. 2, nos dice, bautízalos. Y 3, discipúlalos. Ese es el orden que Dios nos ha llamado a hacer las cosas. Hay algunas veces que la Biblia nos habla de algunas cosas, no en el orden que a fuerzas deben de ser, pero en este caso sí. Dios nos llama primero a predicar el Evangelio. Porque ¿de qué caso tiene bautizar personas que no comprenden qué están haciendo? Primero predicas el Evangelio. Después bautizas a los que ya han aceptado el mensaje de Jesucristo. Y después a estos los discípulas, que quiere decir que les enseñas sobre la Biblia. Eso es lo que quiere decir. Miren, mucha gente me dice, es que el bautismo es perdón de pecados. La Biblia no dice eso en ningún lado. Si tú alguna vez te han enseñado esto, yo quiero nada más entonces preguntarte varias cosas. Número 1, la Biblia dice que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarnos nuestros pecados. Tú me quieres decir que además de la muerte de Cristo en la cruz, además de que Dios se hizo hombre, vino a este planeta, permitió que lo subieran en una cruz, que lo clavaran, que pasó 33 años viviendo como un humano aquí, siendo tentado en todo sin pecar, que nos mostró que verdaderamente la santidad puede ser posible, que Él permitió que siendo Dios lo clavaran en la cruz, le pusieran una corona de espinas, lo ridiculizaran, lo tuvieran encuerado ahí básicamente, humillándolo, y que sufrió todo esto, murió y al tercer día resucitó. Y, o sea, eso no es suficiente. A todo eso, a esos 33 años al que caminó en la tierra, a todo el proceso de la crucifixión, a que haya muerto, a que haya resucitado y que ahora está en el cielo. Además de todo eso, hay que bautizarse. No es suficiente. No es suficiente que Cristo haya muerto en la cruz para el perdón de mis pecados. Eso no dice la Biblia. O sea, yo quiero que veas esto porque es una magnitud gigantesca. Decir que necesitas algo más que el sacrificio de Cristo para recibir perdón de tus pecados. No es así. Ahora, si estudiamos la historia del bautismo, pues vamos a encontrar que el bautismo es algo muy representativo de un cambio de vida. Los judíos bautizaban a aquellos que se convertían al judaísmo. Y era eso, ¿no? Te limpiamos de tu vida pasada y ahora ya estás limpio para ser judío. Juan el Bautista tomó esta costumbre y dijo, yo los voy a bautizar en arrepentimiento. A los que quieran arrepentirse de su manera de vivir, creer en el Mesías que pronto ha de venir, pues arrepiéntanse de su manera de vivir y yo los bautizo en el arrepentimiento. Pero Cristo dijo, dos cosas Él nos dijo que debemos de hacer. Una, la comunión, que es otro tema, pero nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Y la segunda, el segundo sacramento, por decirlo así, es el bautismo. Cristo nos indicó que nosotros tenemos que bautizarnos dando testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús. No para perdón de pecados. El bautismo
es un testimonio de tu fe en Cristo Jesús. Es cuando públicamente, no es el único, sino es cuando públicamente estás dispuesto a declarar tu fe en Cristo Jesús. Es una muestra de tu compromiso. Es decir, ya estoy dispuesto a salir de ser incógnito y salir a la vía pública para que la gente sepa y me identifique como un cristiano. Además de eso, es la señal que tú le das a la iglesia para decir, yo me identifico con Cristo, me identifico con la iglesia. Quiero entrar públicamente sin vergüenza, sin nada que me detenga. A la familia de Dios he reconocido como esta familia. Y en ese caso representa entrar en comunión, en compañerismo con la familia de Cristo. Eso es el bautismo. Es por eso que dice Pablo, a mí Dios no me llamó a bautizar gente. A mí Dios me llamó a predicar el evangelio. Y eso se dedicó Pablo, a predicar el evangelio. Y bueno, sí bautizaba, porque es un mandamiento que tenemos que seguir todos nosotros. Y esto me es muy importante que lo comprendan. Y quiero terminar con un ejemplo muy importante para que tengas estos elementos para ti y para cualquier otra persona. Si fuera necesario bautizar a las personas para el perdón de pecados, entonces déjame platicarte una historia. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz, tenía 2 ladrones a sus lados, una mano derecha y una mano izquierda. Y uno de ellos bien perversos, oye, pues si eres Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y entre paréntesis, es un ladrón que está pidiendo salvación. Pero te das cuenta que no tiene ni el corazón ni la actitud adecuada. Lo que él está buscando es burlarse de Dios. Dice, bueno, pues si eres Dios, sálvame pues. A ver, hasta retórico, ¿no? Y esa no es la condición en la cual nos acercamos a Cristo. Sin embargo, el otro ladrón, en una condición de reconocimiento, porque primero le dice, hey, él es inocente. Él no ha hecho nada. Él es Dios y está clavado aquí en la cruz. Está reconociendo. Y dice, él no se lo merece. Y él dice, nosotros sí nos merecemos esto. ¿Te das cuenta que él está reconociendo su maldad, su perversión? Él está diciendo, yo estoy recibiendo el castigo que me merezco. Y entonces voltea a Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí, ¿no? Ten misericordia de mí. Si pudiera yo poner otras palabras en la boca de este ladrón, yo diría, Señor, yo he sido una porquería, pero tú eres mi única solución. ¿Y qué le dice Cristo? ¿A poco Cristo dice, a ver, señores, vamos a detener por un momento la crucifixión? Permítanme. Soldados romanos, hágase a un lado. Aquí voy a hacer que se aparezca una pila bautismal, porque necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Así que vamos a desclavarme yo y vamos a bajar al ladrón, desátenlo y vamos a meterlo y te vamos a bautizar. Jesús le dice, ¿sabes qué? De cierto, que quiere decir en verdad. Mira, la verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue bautizado? Usó el lenguaje tradicional de la iglesia. Jesús le dijo que repite esta oración conmigo. Señor, y el ladrón, Señor, abro mi corazón. Te pido que entres en mí. Te acepto como mi Salvador. Y que seas el rey de mi vida. No lo hizo. Porque la salvación se trata más de una actitud y un reconocimiento de que Jesucristo es el único que puede salvarnos y sacarnos de nuestra vileza. Que una bola de palabras que alguien ponga en nuestra boca,
que una bola de acciones religiosas, que vengas con corbata o que vengas con traje o que hables y pronuncies estas palabras o que inclusive te bautices. Dios está más interesado en la actitud del corazón de las personas. Por eso al otro ladrón, pues el otro se está tostando en el infierno. No vino con actitud de humildad. No vino con una actitud de reconocimiento de su vileza y no vino con una actitud de reconocimiento que solamente por medio de Jesucristo él tenía la oportunidad de experimentar eternidad. Y yo pudiera predicar como 2 horas sobre este acto del ladrón que dice, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Cuando nosotros les decimos a las personas, repite esta oración conmigo, es simplemente ayudarlos a expresar de una manera lo que posiblemente ellos no pudieran decir. Pero yo he estado con personas que me dicen, es que Gerardo, no sé ni cómo pedirle perdón a Dios por todas estas tonterías que he hecho. Estoy dolido en mi corazón por la manera que he ofendido a Dios. ¿Cómo le pido perdón? Y yo les digo, pues lo estás haciendo ahorita. Es una actitud de corazón. Dile eso exactamente a Dios. Dios está más interesado en lo interior, en lo que sucede ahí, que en todos los actos religiosos que nosotros pudiésemos tener. Me encanta Primera de Corintios y ya le voy a parar porque si no, pues me voy con otro tema y cada tema me toma 15, 20 minutos, ¿no? La semana que entra vamos a retomar este verso donde nos quedamos, el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Y vamos a estar explicando esto y vamos a entrar en el siguiente tema. Bueno, pues ha llegado la hora de las preguntas y las respuestas. Si no tengo las respuestas, como no la tenía la semana pasada, ¿a dónde estaba Pablo? ¿A dónde estaba Pablo cuando escribió la carta? Bueno, si no sé la respuesta, hoy también estoy dispuesto a decir, no sé la respuesta, la semana que entra te digo. Ok, estoy leyendo aquí de Tere, que entró tarde. No te preocupes, Tere. Sí, vamos a estar orando por tus horarios, pero la grabación se queda aquí para que la puedas ver. No, estoy hablando de oración. No sé qué pasa, yo estoy viendo otra cosa. Déjenme llegar aquí, estudio semanal. Voy a ver qué hay aquí en Facebook, si hay alguna duda, para contestarla. Saludos, buenas noches. Híjole, sí teníamos el link para el Zoom. No sé si te lo mandó Ángel, Alex, pero perdóname. Necesitaban acceso del host. Ay, ¿nunca les di acceso? No. Pues es que me puse, por eso te había hecho, vamos a darle acceso a Alex. Perdónenme, es que por eso hago a Ángel, el administrador, porque pues no puedo estar al pendiente de quién está pidiendo acceso. Pero bueno, espero que Alex nos haya seguido a través de Face. Elena, saludos. Alexis, qué bueno que te uniste, que tu nena te haya dado chance ya de finalmente empezarte a reincorporar aquí a los estudios. Selene, te mando un saludo. Estoy tratando de ver si hay algunas preguntas. Ahí, Alex, ya pude ponerte el acceso. Vamos a ver, Tere La Torre, Rubén Romero, bendiciones. Aleluya, amén.
Aquí explica que yo soy el host y que no les di entrada, perdónenme. Alex, saludos, aquí veo a tu marido. Y creo que por acá no hay dudas ni comentarios en el Face. Así que regreso con ustedes, muchachos, que estamos en Zoom. Algo que comentar, algo que decir sobre lo que tocamos el día de hoy. Yo sé que estamos viendo doctrina básica del cristianismo en estas 2 semanas, pero algo que quieran comentar, decir o preguntar. Soy todo oídos. Yo tengo, bueno, ahí está Noemí. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Ya me había ausentado por mucho tiempo y ya sé que algunos han de pensar, wow, qué milagro que estés hoy aquí. Lamento haberme ausentado tanto. Me ha sido muy interesante lo que has platicado, Gerardo, ahora. Y me llama la atención lo que dices acerca del bautizo. Es verdad, algunas personas podemos tener una opinión diferente acerca del tema. Algunas personas creen que incluso el bautizo debe ser a cierto tiempo, en cierto momento. ¿Cómo saber cuándo es el momento ideal para bautizarte? ¿Cómo decir, no, yo todavía no debo hacerlo o yo debo hacerlo? ¿Y qué sucede incluso con mi vida espiritual, con mi relación con Dios? Sí, ya estoy bautizado, sí, no estoy bautizado todavía. ¿Me podrías platicar un poco acerca de esto? ¿Quién debe decidir cuándo debo bautizarme? ¿Por qué? ¿Y cómo sucede? ¿Me platicas, por favor? Sí, claro que sí. Mira, muchas personas piensan que tienen que aceptar a Cristo e inmediatamente bautizarse. Pero la verdad es que hay personas que no están listas para bautizarse porque a veces ni siquiera han comprendido con toda plenitud la decisión que han tomado. Y hay personas que necesitan pasar por un tiempo de discipulado para comprender todo lo que significa la muerte de Jesús, el perdón de pecados, hablar sobre la eternidad y luego pasar a decir que Dios no solamente quiere perdonarnos, sino quiere transformarnos. Entonces, cuando las personas comprenden que deben de ser transformados por medio de lo que la Biblia dice y de el Espíritu Santo que ya habita en ellos, entonces ese es el momento donde ellos deben de tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, yo quiero dar testimonio, que la gente se dé cuenta de que Cristo está en mí. Estoy dispuesta a vivir este compromiso para que la gente pueda decir, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo es posible? Ya no quiero pasar escondido. Ya comprendí qué decisión tomé, ya comprendí qué compromiso tomé. Ahora quiero hacerlo público. Y eso es lo fantástico del bautismo. Bueno, quizá la palabra fantástico no fue la adecuada, pero es lo fabuloso del bautismo, que la gente dice, ya estoy listo para que toda la gente se entere de mi decisión en Cristo. Es por eso que el bautismo no es algo privado. No nos encerramos en un cuartito y pase el que sí. No, nadie sabe. Eso es entre tú y yo. No. Si te fijas, el bautismo es algo bien raro. O sea, ¿cómo está esto de que te meten en una alberca y te zamboten abajo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y luego o sea, es súper notorio, ¿no? Súper, no se puede esconder que te bautizaste. Se te mojó hasta las pestañas, ¿no? O sea, sales goteando, chorreando de agua. Es algo muy notorio. Y es lo que significa el bautismo, que decidimos dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús públicamente en ese momento, pero que desde ese momento estamos dispuestos a dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús donde quiera que estemos. Eso es lo que estamos diciendo a través del bautismo. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? Cuando las personas estén dispuestas a decir todo lo que voy a decir, todo lo que voy a hacer, la manera en que voy a trabajar, la manera en que me voy a relacionar con las personas, la manera en que voy a ser vista, va a ser un testimonio de mi fe en Cristo Jesús. Eso es el verdadero bautismo. Ese es el verdadero significado
del bautismo, que estamos listos a que seamos notorios por completos. Lo hacemos público una vez, pero no quiere decir que es la única vez que vamos a hacer notoria nuestra fe en Cristo Jesús. Ese es el inicio público de nuestra fe en Cristo Jesús. Esa es una parte. La otra parte es nuestra manifestación pública de decir, ahora me identifico con los cristianos. Yo ya estoy dispuesto a que ustedes me retroalimenten. Ustedes están siendo mis testigos aquí, no porque nada más quiero que me vean, sino están siendo mis testigos porque quiero que sean parte de mi vida. Y entonces empezar a cumplir lo que la Biblia dice, que si nos amemos los unos a los otros, nos restauremos los unos a los otros y que también nos empujemos, nos animemos, nos corrijamos, que oremos unos por otros. Ya estoy dispuesto, ya, heme aquí, soy parte de esta familia, soy parte de esta manera de pensar, lo hago público, ahora sí. Y muchas personas lo dicen como que si fuera el anillo de compromiso, del anillo de matrimonio de los cristianos con la iglesia. Y para nosotros como iglesia es el inicio de esa conexión donde te haces parte de la familia de Cristo públicamente. Mientras no te bautizas, es como ser un hijo que se esconde, ¿no? No quiero ser identificado con esta familia. Uchi. ¿Verdad? Y cuando dices, no, yo quiero ser identificado con la familia de Cristo, quiero ser identificado con Cristo y quiero dar testimonio de mi fe en Cristo Jesús todos los días. Es una decisión personal. Nosotros hemos bautizado una persona y me acuerdo muy bien de este caso. Llegó una persona a la iglesia porque se encontró un volante y el volante decía, era de una serie que se llamaba Si Dios es tan bueno, ¿por qué? Y entonces yo estaba saludando a la gente en la puerta del cine y llegó este ingeniero, arquitecto, y me dice, estoy buscando esto, y me enseñó el volante, ¿no? Y, sí, le somos nosotros. Dice, pues vengo porque me interesó mucho la respuesta a este tema. Y yo soy el pastor, lo saludé. Ok, pues aquí voy a ver cómo nos va. Y entramos, prediqué, fue toda la reunión, y al salir me volví a parar en la salida, y este hombre pasó y me dice, la semana que entra voy a regresar. Regresó la siguiente semana y me volvió a decir lo mismo. La semana que entra voy a regresar. Y regresó todas las predicaciones. No me acuerdo si es una serie de 4 o de 5 predicaciones. Y en la última me dice, hoy recibí el regalo de Jesús. Y ay, qué felicidad, me da mucho gusto. Y me dice, ¿qué sigue? ¿Cuál es mi siguiente paso? Necesito dar mi siguiente paso. Yo no le dije nada, ¿no? Y me dice, yo sé que los cristianos se bautizan, yo me quiero bautizar. Y oye, pero pues hay que juntarnos a tomar un café para explicarte el bautismo. Pero me urge, ya lo quiero hacer, no quiero esperar un día. Al día siguiente nos vimos y platicamos. Y le dije, esto es el bautismo, ¿estás dispuesto? Sí, ya lo quiero hacer. Y creo que fue el sábado siguiente, él solo. Tuve que pedirle a los muchachos del grupo de alabanza y a mi esposa y yo que nos juntáramos para que hubiera público, ¿no? Y tomarle video, porque el cuate no quería esperar un día más sin dar testimonio de su fe en Cristo Jesús. Y lo bautizamos aquí en donde trabajo, hay una alberca, y todavía por ahí anda un video donde después de bautizarse, todos los muchachos del grupo de alabanza se aventaron a la alberca, al jacuzzi con él, a celebrar y abrazarlo, y un momento muy emotivo. Como las 2 semanas él se fue a vivir a la ciudad de Monterrey, a dirigir una construcción de una fábrica muy grande de Hyundai, y ahí sigue viviendo y sigue construyendo todavía la fábrica. ¿Cuándo es el momento adecuado? En el momento que estés dispuesto a tomar el paso de compromiso. Puede ser inmediatamente, te puede tomar un año. Yo conozco personas que les ha tomado mucho más, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado nada más con esto. Dios nos llama, ese es su llamado. Al principio nos dice, ven y ve, como les dijo a sus discípulos, ven y observa qué es lo que puede ser para ti el evangelio. Pero antes de su muerte, Jesucristo les dijo, ok, ahora sí, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese es el llamado para nosotros.
Y el bautismo es una muestra de que estamos dispuestos a hacer eso. Bueno, puedo dedicar, como les digo, un chorro sobre el tema, ¿no? Entonces, pero quiero dar oportunidad a algo más. Contesté tu pregunta, Noemí. ¿Sí? Todo muy claro. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Ok. Entonces, si alguno de ustedes no se ha bautizado y dice, como en la Biblia le dijo un hombre a unos, ¿qué impide que me bautice? Pues nada más que digas que ya me quiero bautizar. En nuestra tarjeta de conexión dice, hay una palomita que le puedes poner, me quiero bautizar, y es tan sencillo como que nos vemos y con COVID y todo, pero te ponemos un Facebook Live y te metemos a la alberca, ¿no? Entonces, tú decides quién sea que nos está viendo. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Ángel, ibas a empezar a decir algo. Sí, tenemos una pregunta en Facebook de Lucy Contreras que pregunta, dice, yo fui bautizada en Iglesia Católica y sé que soy parte de la familia de Dios. ¿Es necesario otro bautizo en esta iglesia para todos? Bueno, el bautismo no es en iglesia para todos, pero déjame explicarte. ¿Sabes? El bautismo que tuviste, Lucy, es algo fabuloso, es algo extraordinario. ¿Y sabes qué lo hace extraordinario? Que tus papás estaban tan preocupados por tu vida espiritual que ellos dijeron, no podemos dejar que nuestra hija nada más pase la vida sin tener una vida espiritual. Y entonces ellos, en el esfuerzo de ayudarte con tu vida espiritual, te llevaron a la iglesia y te bautizaron. Y eso es algo muy loable, algo muy bonito por parte de los papás, de esta preocupación de ponernos bien con Dios. Pero esa decisión no la tomaste tú, y nuestras decisiones espirituales nadie las puede tomar por nosotros. Nosotros somos responsables de nuestra relación con Dios. Y tú en un momento dado le has dicho a Jesucristo, Jesucristo, yo recibo el regalo de la cruz, que tú moriste por mis pecados. Pero tú tomaste esa decisión. No la tomaron nadie más por ti. El bautismo no es en una iglesia o por la iglesia. No. El bautismo es la oportunidad para que tú des testimonio de tu fe en Cristo Jesús, pero tú, no el testimonio de la fe que tus papás tenían. Entonces, ahora como adulto, no hace absolutamente ninguna diferencia que te hayan bautizado de niña. Ahora tú como adulto tienes la oportunidad de tomar una decisión y decir, hey, esta es mi decisión. Y decirle a Dios, Dios, reconozco el esfuerzo de mis papás, el amor de mis papás, que ellos estaban interesados en mi vida espiritual, pero reconozco que mi vida espiritual es responsabilidad mía. Y entonces yo quiero obedecer lo que la Biblia dice sobre el bautismo. Eh, y, y sí, como adulta, decir, a partir de hoy, estoy dispuesta a dar testimonio en mi fe en Cristo Jesús públicamente. Entonces, es la manera que la Biblia no nos marca, ¿no? De hecho, la Biblia nos habla que todas las personas que eran bautizadas eran adultos. ¿Por qué? Porque sabían lo que estaban haciendo. Y nosotros no menospreciamos, no hacemos un lado, ni siquiera criticamos el bautismo de las personas que fueron bautizadas como niños. Más bien, apreciamos el amor y la intención de los papás al luchar por la vida espiritual de sus hijos, ¿no? Y hay muchos padres que han luchado por la vida espiritual de sus hijos toda su vida, ¿no? Inculcándoles la palabra y haciendo otras cosas, pero el hecho de que nuestros padres se hayan preocupado por nuestra vida espiritual, eso es algo muy bonito. Pero cada quien como adulto tiene que tomar una decisión de su fe en Cristo Jesús. Espero haber contestado la pregunta con claridad. ¿Esa era la pregunta, Ángel? Sí, esa es la pregunta. Y para seguir en el mismo orden de ideas, una pregunta. Sé que hay mucha gente que se bautizó ya como cristiana, pero más por como presión de la misma iglesia que por convicción propia. ¿Qué pasa cuando ahora sí tienes tú la convicción como de bautizarte, de verdad lo sientes, te puedes volver a bautizar?
Mira, como no es una situación que te otorga algo o que te quita algo, sino es más bien el reflejo de la intención de tu corazón. Yo he bautizado gente que es la tercera vuelta. ¿Y qué? O sea, no, al revés. Yo lo aplaudo, lo abrazo y digo, pues otra vez, vamos a darle otra vez. Si tú dices, esta vez sí voy a dar testimonio de mi fe en Cristo Jesús, esta vez sí voy a demostrar mi compromiso, esta vez sí me voy a integrar a la iglesia como mi familia espiritual. Oye, al revés, yo quisiera, así exagerando, ¿no? Que toda la iglesia se rebautizara una vez al año, ¿no? Con este tipo de compromiso. Entonces, sí, no hay ningún problema. Ok. Ruth quiere preguntar algo Yo y quiero participar, dice Ruth. Dice, en el año 2003 yo me bauticé y para mí fue un evento muy hermoso, a mí me gustó mucho y tengo un hermoso recuerdo. Y me acuerdo muy bien de cómo fue, estaban muchas personas oyentes y estaba yo, creo que era la única persona sorda ahí. E hicieron lectura de la palabra y demás, y supe que a partir de ahí mi vida iba a ser transformada, era un compromiso para estar más cerca de Dios, estar más unida a Él, leer su palabra, estudiarlo, ponerlo en práctica. Y el haberme bautizado me sentí renovada, ha sido un compromiso de estar estudiando la Biblia, de estar orando, pero sí me acuerdo que fue un evento muy bonito y de hecho fue con varias personas y entre dos personas me ayudaron precisamente cuando me sumergía. Yo creo que fue una experiencia muy bonita y todavía me pone muy contenta de recordarlo. Y claro que es algo que lo tienes que pensar muy bien y tienes que decidirlo, tienes que estar completamente seguro y saber que a partir de ahí ya no vas a tener ese temor de hacerlo saber, esa pena. Es una experiencia muy bonita, yo se la recomiendo mucho, es muy bonito. gracias Ruth por platicarnos tu experiencia de tu bautismo. Y bueno, si no te has bautizado, anímate. Como te digo, aún en COVID lo podemos hacer, especialmente ahorita que tengo anticuerpos para el COVID. Entonces, a todos los puedo bautizar, no hay problema. Por un par de meses me puedo juntar con cualquiera y bautizar, aunque me voy a poner cubrebocas, capaz de que es una mascarilla de oxígeno porque no quiero volver a pasar por esta. Muchachos, me da mucha pena, pero tenemos hora y media aquí y también por respeto a aquellos que nos están viendo en Facebook. Así que si hay un último comentario o una última pregunta, le vamos a dar espacio y si no, pues nos despedimos. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta? Dice Ruth, sí, se nos fue muy rápido el estudio, no pensé que fuera tanto tiempo. Y tocamos temas doctrinales a veces difíciles de comprender, ¿no? Y como íbamos a hablar de esta cita donde dice Pablo que él no usa palabras extrañas para predicar el Evangelio, pues me pegó re duro que yo me tuve que esforzar a tratar de usar también palabras sencillas, ¿no? Entonces, ¿alguna cosa, muchachos? ¿Algo más? Yo nomás tengo, así como comentarios de lo que estabas diciendo en Primera de Tijuana, dijiste, o algo así. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿no? En eso, cuando estabas mencionando que había mucha división, pero esa división la ocasionaba la misma gente, ¿no? Porque Pablo, Cefas y Apolo, ellos sí estaban en un mismo espíritu, ¿no? Ellos sí estaban centralizados en Cristo Jesús. Pero ahora sí que la gente era la que, por eso digo, Primera de Tijuana, ¿no? Porque ocasionamos estas cosas, pues, entre nosotros y a veces el error yo creo que es que muchos de los predicadores sí se la creen y es por las cosas que existe la división. Uh-huh. Y luego mencionas que hay que predicar, mencionaste un versículo donde dices que hay que predicar la palabra, dice Pablo. Ahorita estoy preparando un tema que voy a dar a los líderes de Celebremos la Recuperación y precisamente habla de eso, ¿no? De predicar la palabra. Dice que
no necesariamente predicar la palabra es que andes con la Biblia y gritando en cada esquina, sino predicar la palabra con el ejemplo, también evangelizando y de muchas maneras, ¿no? Entonces, pues me queda muy claro, ¿no? Lo que estaba leyendo yo y lo que dijiste tú, que predicar la palabra tiene mucho que ver cómo te portes, cómo te comportes, cómo trates a los demás. Y pues nomás quería hacer esos comentarios. Gracias por dejarme compartir. Fíjate, algo muy importante que mencionaste es que es nuestra responsabilidad, Ángel, cuando habla aquí de Apolos, de Pablo, es nuestra responsabilidad como ministros, y todos, toda la iglesia somos ministros. Todo miembro tiene que ser un ministro, pero que no nos quedemos con nada. Y me refiero a esto. Es nuestra obligación siempre que la gente vea a Dios, no que nos vea a nosotros. Ujú. Jesucristo, para que nosotros comprendiéramos esto, siempre llevaba la atención a Dios Padre. Él no se quedaba con nada. Entonces, cuando la gente viene a nosotros y nos dice, es que tú has sido de gran bendición, de gran enseñanza, nosotros tenemos que tomar eso y llevarlos a Cristo. Sabes que la gloria no es nuestra. Y el problema cuando nos quedamos con la gloria son estas divisiones. Ujú. Hacemos nuestros equipos y nuestra gente. Y siempre tenemos que recordarles que lo único que nosotros hacemos es, como Pablo dice, pobre de mí, porque nada más hago lo que tengo que hacer. O sea, no hago ni un centímetro más de lo que tengo que cumplir y hacer, ¿no? Sí. Y nosotros siempre tenemos que llevar la honra a Dios, ¿no? Y no es fácil. Es muy fácil quedarse nosotros quedarnos con honra y quedarnos con algo de lo que le corresponde a Dios, ¿no? Entonces, Oye, no, otro comentario. Este, habla de Pablo, habla de Cefas y habla de Apolo. Tengo una duda. Cefas era Pedro, ¿verdad? ¿O no? fíjate que no sé, pero te digo la próxima semana. Creo que sí, creo que sí. Entonces yo me imagino, imagínate, o sea, ahorita sabemos, ¿no? Que Pablo, pues Pablo es Mr. Pablo, y si es Pedro, pues Pedro era un tremendo evangelista. Y dicen que Apolo, aunque no se le da el mérito propio, que era como el Billy Graham de estos tiempos. Sí. Entonces tenían como a los top 3 de, ahora sí que cristianos, ¿no? Eh, Y nomás esa era mi duda, si Cefas era Pedro. Bueno, lo que pasa es que creo que Cefas quiere decir Pedro, pero tengo que estudiarle porque si recuerdas, eh, bueno, mejor le estudio antes de dar una opinión. Tengo que estudiarle, pero la semana que entra te digo. Okay. ¿Eh? Muchachos, tenemos que terminar, son las 9:41. Digo, a mí me apasiona la palabra de Dios, pero yo no los quiero desgastar a ustedes. Yo pudiera seguirle otro ratito aquí. Si tienen dudas, tráiganse las próximas semanas. Y aquellos que están viéndonos todavía por Facebook, pues gracias por aguantar. Tienen dudas, escríbanos y el video se queda aquí. Estamos organizando nuestros videos de Facebook en playlists para que tú puedas ir rápidamente y decir, aquí estudio de Efesios, y ahí van a estar todos los estudios, ¿no? Y estudio ahora de Corintios, pues van a estar los de Corintios, y estudios de Filipenses, y ahí van a estar todos los de Filipenses. Ahorita puedes encontrar las series de la iglesia ya agrupadas, ¿no? Creo que solamente he agrupado a 3 series de playlists, pero todas las puedes encontrar. Por ejemplo, esta es nuestra última serie. Creo que ya van como 20 predicaciones y todavía no terminamos Santiago, ¿no? Entonces pronto lo vamos a terminar. Creo que nos quedan como 5 y terminamos Santiago. Y ese no fue estudio inductivo, nada más estamos aplicando lo que pasaba en el tiempo de Santiago con la iglesia en persecución, que no se podía reunir con nuestros tiempos de una iglesia que tampoco se puede reunir y que, bueno, estamos siendo perseguidos por un virus, ¿no? Entonces, nada más les aviso eso. Ángel, ¿pudieras hacer una oración para terminar y ya irnos a descansar todos? Antes de hacer la oración para despedirnos, les quiero recordar que el 18 de enero
empezamos con nuestra cuarta temporada de oración. Si quieres participar, Sammy, Cristian, Noemí, Ruth, Denise, si quieres nos ponemos de acuerdo por si quieren participar ustedes y agarramos una hora y un día y oramos. Pero todos ustedes que nos escuchan por Facebook, comuníquense con nosotros. Hay muchos espacios todavía, muchas horas. Puede ser un día, puede ser una hora, puede ser 2 días, hasta 7 si quieres. La cosa es que oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que acabamos de tener. Gracias por ministrarnos, gracias por enseñarnos más de tu palabra, de cómo, de aprender, pero sobre todo de aplicarla a nuestra vida, Padre. Gracias por el pastor Gerardo, gracias por todas las personas que estuvieron aquí conectadas, tanto en Facebook como en Zoom. Cuídanos, protégenos, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pues muy buenas noches a todos. Nos vemos, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves. Nos vemos el sábado en Vidas Saludables y el domingo en lo que es Iglesia para Todos Digital. Muy buenas noches. Buenas noches. Denise, ¿te comunicas? Buenas noches. Bye. Sí, Bye, está bien. bro.